Hola amigos, bienvenidos una vez más a su programa. Les habla Juan Alberto Echeverry desde Bogotá, Colombia, una vez más, aquí acompañándolos con todo mi corazón y bueno, compartiendo la palabra de Dios. Acuérdate que soy un laico comprometido de la Iglesia Católica, que me dedico a la evangelización. Y hoy quiero hablar de una parábola que el Señor con frecuencia pues nos recuerda dentro de la Iglesia, que es la parábola del trigo y la cizaña. Esto está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13. Para aquellos que acostumbran a seguir las lecturas, pues vale la pena que me acompañen en esta lectura. Mateo capítulo 13, a partir del verso 24. Dice así la palabra de Dios. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tienes cizaña? Él contestó: algún enemigo ha hecho esto. Dícenle los siervos: ¿quieres pues que vayamos a recogerla? Díceles: no sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo recogedlo en mi granero. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, he querido traer esta palabra hoy porque, bueno, aquí hay mucho que hablar en este sentido, en el sentido del trigo y de la cizaña, del bien y del mal, de las obras buenas y las obras malas, de la decisión y la indecisión, de la fe y de la duda, de los buenos pensamientos y los malos pensamientos, de los buenos deseos y los malos deseos, de las acciones que comienzan aparentemente como buenas, pero que luego se tornan en acciones muchas veces malas. Y esto es muy importante hablarlo porque muchas de las personas en general en el mundo entero pues tienen la inclinación a pensar que si Dios es tan bueno, ¿por qué entonces hay tanto mal en el mundo? Si Dios es tan omnipotente como se dice, ¿por qué entonces en el mundo hay tanta pobreza, hay guerras, hay división, hay maldad? Y esto pues nos hace hace mejor a los jóvenes y a mucha gente dudar de la existencia de Dios. Pareciera que fuera una justificación real para decir: no creo en Dios, yo hago lo que se me da la gana en mi vida, hago lo que yo quiera, porque no creo en Dios, porque si Dios realmente existiera y si Dios fuera realmente bueno, pues no pasaría todo lo que pasa. Y es una pregunta lógica que todo el mundo se hace, pero además pues es a veces como confusa de responder. Y sencillamente es porque la gente no entiende el tema del libre albedrío o de la voluntad o de la libertad que Dios le ha dado al ser humano con base en el amor. ¿Por qué? Pues porque sencillamente si no hay amor, porque si no hay libertad no hay amor. Entonces lo que Dios hoy quiere plantearnos a través de esta parábola es que Él, todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo sano, todo lo digámoslo, maravilloso, viene única y exclusivamente de Dios. Entonces nos va a decir esta parábola. Dice: otra parábola les propuso: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Es decir, Dios siempre sembró el bien, siempre. Pero mientras la gente dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. Es decir, el enemigo no vino a arrancar la semilla. El enemigo no tenía el poder para arrancar la semilla. El enemigo lo que hizo fue: le voy a dañar el cultivo, voy a echar esta cizaña encima. Pero bueno, como Dios es poderoso, es omnipotente, omnisciente, omnipresente, sabía que la cizaña podía tal vez hacer confundir al trigo, tal vez quitarle al trigo algún espacio, tal vez reducirle quizá algunos nutrientes al trigo, pero era tan buena la semilla que existía que el trigo de todas maneras iba a crecer.
Entonces, claro, los servidores, los amigos de este buen hombre le dicen, oye, ¿quieres que vayamos a arrancar la cizaña? Y entonces él dice, no, esperen hasta que sea el momento ya de la cosecha. Ya entonces ahí mandaré a que separen ahora sí la cizaña del trigo. Y esta es la muy buena confianza que Dios tiene para todos nosotros, y esta es la muy buena noticia que Dios tiene para nosotros. Que Dios confía plenamente en todos sus hijos, en lo que hay en su corazón, en lo que hay dentro de su corazón, de lo cual pues estamos hechos del germen de la divinidad. Y por eso Dios tiene de cierta manera alguna paciencia, alguna tranquilidad en esta, digámoslo así, necesidad de dejar que su semilla crezca sin temor a que finalmente se vaya a perder. No obstante, el enemigo causa daño, no obstante, el enemigo tira la cizaña en el campo para ver cómo daña, precisamente porque es enemigo de Dios. El demonio, que Dios lo reprenda, odia a Dios y odia todo lo que tenga que ver con Dios, todo lo que se le asemeje, que le huela, que le presente o que le sirva como manifiesto de que Dios existe o que Dios es amor. Porque el enemigo de Dios, que es el demonio, que Dios lo reprenda, odia todo lo que tiene que ver con Dios, y todos los que nos acercamos a Dios también los quiere apartar de Dios y los quiere odiar, precisamente porque nosotros amamos a Dios o porque queremos estar cerca de Dios. Entonces, aquí dice que siembra Dios una buena semilla y el mal siembra otra mala semilla. Y esto es algo que no sucede solamente, digámoslo así, como una circunstancia específica refiriéndose específicamente al mal, o refiriéndose específicamente al ser humano, o refiriéndose textualmente al trigo y a la cizaña, sino en todas las áreas de la vida. Hay personas, por ejemplo, que tienen una muy buena intención de emprender una obra de caridad, un apostolado, un grupo de oración. Se sienten inspirados por Dios en algún momento de sus vidas para desarrollar cualquier obra buena, una obra de misericordia, pero en el camino se duermen en algún momento de su vida, y en esa dormida que presentan en algún momento de su vida, pues sencillamente viene el demonio a sembrar, por ejemplo, división, o a sembrar, por ejemplo, ambición. Entonces, aquella obra buena que parecía que tenía un sentido maravilloso, que todos estaban de acuerdo, que eran tan bonitos porque además vivían en unidad, porque todo era con una muy buena intención, viene el enemigo y sin darnos cuenta hace que se entre una persona a esta comunidad, o que sencillamente venga una institución ajena a querer tener intereses en esta comunidad, o sencillamente alguna persona comienza a llenarse de celos, de envidia, de orgullo, de soberbia, y aquella obra que era tan buena poco a poco empieza a ensuciarse, porque vienen personas que se sienten, digamos, con la autoridad de venir a reclamar cosas para ellas, a reclamar incluso deseo de figurar, a reclamar poder para ellas, y esto empieza a generar una división. Pero ¿cómo si era una obra buena? ¿Pero cómo si era tan bonito? ¿Pero cómo si esto crecía tan bien y estaba tan bien? ¿Cómo es que ahora se va a acabar? ¿O cómo es que ahora se va a dañar? ¿O cómo es que ahora hay envidia entre esta gente si todos son de oración? ¿Pero qué es esto? Esto no puede ser así, esto es muy raro. Pues no es raro. No es raro, porque el demonio siempre va a querer dividir, siempre va a querer sembrar cizaña entre las personas. Y no solamente entre las personas, sino dentro de las personas. Porque a veces también, como lo vamos a ver ahorita en los siguientes segmentos, el enemigo también siembra dentro de nosotros a veces confusiones. Yo no sé si a ti te pasa, pero hay días que tú estás muy firme, que tienes una convicción muy profunda de tal vez tus comportamientos, del objetivo que tienes de vida, del norte que tienes en tu vida, de aquello que estás proponiendo para ti, pero que desafortunadamente a veces, pues resulta que nos cuesta trabajo este tema de perseverar en lo que estamos haciendo, y como que nos entran flaquezas por momentos. Eso es parte también de esa cizaña que siembra dentro de nuestro corazón. Así es de que hay algo que quiero que te quede claro, que lo vamos a revisar ahora en los siguientes bloques del programa, que es que Dios jamás va a sembrar el mal. ¿Dios permite el mal? Claro, sí, lo permite.
Y lo permite porque es ausencia de bien, porque donde Dios quitara el mal, Dios violaría la libertad que le ha dado el hombre. El mal es una consecuencia de la ausencia de Dios, o mejor, de la desobediencia, de faltar a Dios. Por eso se dice que la oscuridad, que es muy claro lo que rueda por ahí en internet, que la oscuridad no es en sí oscuridad, sino ausencia de luz. Por eso el mal no es en sí el mal como tal, sino ausencia de Dios. Y cuando el hombre decide ausentarse de Dios, cuando el hombre decide desobedecer, sencillamente tiene el resultado del mal. Y el enemigo quiere sembrar esa semilla de que nos apartemos de Dios, que le desobedezcamos y que nos quedemos con este dolor de seguramente vivir una amargura quizá de condenación. Pues bien, quiero dejar esto claro en unos textos bíblicos que me parece que soportan esta idea que te estoy tratando de compartir de que Dios solamente puede sembrar el bien. Dice así, vamos a leer de la carta de Santiago en el capítulo 1, verso 12 al 16, o al 18, dejémoslo mejor. Dice, dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, cada uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Queridos hermanos míos, no se engañen. Todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo. En Él no hay variaciones ni oscurecimientos. Él, porque así lo quiso, nos dio vida mediante el mensaje de la verdad para que seamos los primeros frutos de su creación. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Pues mis queridos hermanos, aquí está muy claro que no nos engañemos. Todo lo bueno y perfecto nos viene de Dios. ¿De dónde viene el mal? Aquí lo va a decir. Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Quiero que te quede muy claro esto. Vuelvo a repetirlo, verso 13. Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Y aquí ya es donde viene la cizaña. Ponle atención al verso 14. Dice, al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado. Y el pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Así es de que nosotros no podemos achacarle los males de este mundo a Dios. Esa es una ignorancia que mucha gente tiene. Que claro, lo único que quiere es que pueda justificar su pecado, su egoísmo, su no hacer nada, su comportarse de manera vengativa, rencorosa, vociferando en contra de Dios, en fin. Pero esto es un acto sencillamente de ignorancia espiritual. Y debemos entender que muchas personas pues no tienen por qué conocer esto, pero cuando tú y yo se las hacemos entender claramente que efectivamente Dios no tiene, digámoslo así, injerencia en el mal, en producir el mal, pues sencillamente no tenemos más que reconocer que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, que nos ha dado la libertad para que nosotros la usemos de la mejor manera, que nos sugiere, por supuesto, desde el principio, nos sugiere que optemos por Él y optemos por el camino del bien para obtener la vida. Claro que sí, eso lo hace, porque esa es su semilla, siempre su semilla va a ser el bien, pero siempre nos va a entregar a nosotros la libertad. Ahora bien, desde el principio de la creación, pues sencillamente el demonio, que Dios lo reprenda cuando cae, Luzbel, porque primero, antes de crear al hombre, el Señor lo que hizo fue la naturaleza angélica, y estos ángeles comenzaron también a desobedecer a Dios. A ellos también se les entregó la libertad, porque acuérdate que el amor tiene que tener siempre libertad, si no, no sería amor. Entonces, claro, comienzan
a desobedecer a Dios y por supuesto se rebelan contra Dios y una gran parte cae, que es la naturaleza angélica caída, que se convierten en demonios y por supuesto empiezan a justificar su caída odiando a Dios y todo lo que tenga que ver con Dios. Entonces, por eso dice que un enemigo de noche, cuando todos estaban durmiendo, pues vino a sembrar el mal. Dios nos hizo a todos con la intención del bien, pero el mal siempre nos ha querido tentar, siempre ha querido sembrar en nuestro corazón semillas o tener propuestas para nuestra vida de cosas que nos lleven hacia un lugar negativo, malo, destructivo, de depresión, de muerte, de tristeza, de dolor, de separación, en fin, de inquina, de dañar a otras personas, de resentimientos, de vanidad, de orgullo, de intolerancia, de soberbia, de agresividad, de timidez, tantas cosas que vive el ser humano, porque al principio como que la presenta a través de otras personas, a través de nuestro propio corazón y de nuestros propios pensamientos, a través de nuestros propios deseos que decimos, ay, total, ¿qué tanto es un poquito? Hagámosle, no importa, eso después lo resolveré. Y resulta que poco a poco nos vamos internando en dejar entrar el pecado en nuestra vida y nuestra vida espiritual, la que nos da alegría, la que nos hace ser felices, la que nos hace sonreír, la que nos hace tener esperanza, esa se va apagando poco a poco. Y te vas dando cuenta cómo poco a poco las personas van cayendo en estados depresivos, estados de prisa, de carrera, de mal genio, de irascibilidad, de intolerancia, sencillamente porque le hemos abierto las puertas al mal. Y entonces ya para nosotros no existe ese respirar tranquilos, esa alegría, esa confianza en la vida, en Dios, en los gobiernos, en que todo va a estar bien. Y el mal siempre se va a encargar de que nosotros vivamos en amargura, vivamos siempre quejándonos y lamentándonos por todo lo que tenemos y que cometamos con frecuencia errores que dañen a otras personas para que siga existiendo precisamente ese proceso de amargura en el que se convierte nuestra vida y que le convertimos a sí mismo la vida a los demás. Y muchas veces es sin darnos cuenta. Por eso el Señor nos recuerda que estemos alerta, que oremos y que velemos sin desanimarnos. Por eso es la parábola de las vírgenes necias que no tenían aceite en las lámparas y que luego había otras que sí tenían aceite en sus lámparas. Y es precisamente el tema de la fe y de la oración. Es como una lámpara, incluso su palabra, es como una lámpara que ilumine nuestros días precisamente para evitar que el enemigo siembre la cizaña en nuestro corazón. Ahora más adelante vamos a hablar de qué tipos de cizaña seguramente entran en nuestros corazones, en nuestras comunidades, en nuestra iglesia, en nuestras familias y que poco a poco van creciendo y van haciendo un daño tremendo en nuestra vida. Por eso tenemos que vivir alertas, pero la ventaja o la bendición es que tenemos un Dios que siempre quiere inspirarnos el mayor bien y que está dispuesto a ayudarnos para atravesar esta vida que a veces nos presenta dificultades. Pues bien, ahora pensemos en que la cizaña no solamente se siembra en las comunidades, que no solamente se siembra en la iglesia, que no solamente se siembra en las empresas y en la familia. La cizaña se siembra muchas veces adentro de nuestro corazón, que muchas veces está dividido, porque claro, muchos de nosotros nos dividimos a veces. Es decir, por una temporada tenemos una recta intención, tenemos ganas de hacer las cosas muy bien hechas, queremos de verdad agradar y servir al Señor, pero pareciera que sucede algún acontecimiento en nuestra propia vida o en nuestra propia naturaleza y entonces como que nos desanimamos, como que empezamos a justificar que qué sentido tenía portarnos tan bien, que qué sentido tendría en la vida pues hacer las cosas tan bien, si total todo el mundo falla, si total pues las personas no reciben el bien como es, si pareciera que el mal avanza más rápido que el bien, entonces yo no voy a seguir luchando. Esa es esa cizaña que el maligno ha querido sembrar en nuestros corazones. Se llama la cizaña del desánimo. La cizaña del desánimo nos quita fuerzas para continuar perseverando en este camino de la fe. Acordémonos que una cosa es la constancia y otra cosa es la perseverancia.
La constancia es hacer las cosas continuamente, pero la perseverancia es, a pesar de los problemas, ahí continuar haciendo las cosas. La constancia a veces se interrumpe cuando hay un problema y nos decaemos. En cambio, la perseverancia, vemos el problema, pero no importa, seguimos, enfrentamos el problema y pasamos por encima de él. Pues esto es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Este es el material del trigo que Él ha querido sembrar en nuestro corazón, que seamos personas perseverantes. Yo quisiera que todos lo tuviéramos claro, que todos en algún momento de nuestra vida, como lo compartí en el Congreso de la Misericordia, vamos a tener problemas. Esto es lo que dice en Juan 16:33. En el mundo tendréis tribulación, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Y es lógico, cuando lo pensamos así, deberíamos saber que siempre hay personas que nos van a desanimar, que siempre nos vamos a encontrar con personas que nos traicionan, que siempre nos vamos a encontrar con filosofías que nos proponen otros caminos en el que sentimos que hemos perdido nosotros la batalla de la espiritualidad o de la fe y como que nos dejamos derrumbar. Pues esa es parte de la cizaña que el demonio quiere sembrar todos los días en nuestro corazón. Esto sin contar con que a veces nos levantamos, yo no sé, como desanimados, como que se cae el ánimo en nosotros y de pronto el día anterior estábamos absolutamente bien, con alegría, con esperanza, con fortaleza, con optimismo. Estábamos emprendiendo tal vez una empresa, tal vez, no sé, un acto de quizá espiritualidad y de un momento a otro al día siguiente nos levantamos como desanimados. Y claro, esa es la cizaña que el maligno sembró durante la noche en nuestro corazón, porque a veces el mal trabaja también en las noches, en la oscuridad, y como que al día siguiente nos levantamos nosotros con depresión. Por eso es tan importante que cuando nos levantemos lo primero que hagamos es colocar nuestra vida en las manos de Dios, en su presencia, colocar en sus manos nuestro corazón, reprender todo lo que no sea de Dios, pedirle perdón y clamar la luz de su Santo Espíritu para que ilumine nuestro camino. Incluso leer un fragmento del Evangelio, encontrarle sentido a la fe, encontrarle sentido a lo que hacemos y volver a animarnos, porque de eso se trata, de expulsar de nuestro corazón todo aquello que no tiene sentido. ¿Podríamos nosotros erradicar el mal? No. ¿Podríamos nosotros acabar con el mal en el mundo? No, eso no va a suceder, pero sí va a llegar un momento de la cosecha y es el momento en el que vamos a ser pesados eternamente en la balanza de Dios. El momento en el que nosotros tomamos la decisión de ser totalmente de Dios o no ser de Dios. Y ahí vamos a ser purificados. Muchas cosas en nosotros van a salir donde estando ya lejos de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo murió y nuestro espíritu salió para la vida eterna. Esto está en 1 Corintios en el capítulo 15. Allí seguramente si hay en nosotros parte de cizaña, va a ser purificado nuestro trigo. Es decir, lo que realmente tenía valor delante de nuestro Dios va a permanecer de pie, de cara a Dios. Y lo que no tenía valor va a ser quemado y atado y echado a la oscuridad. Pues lo que sucede con nosotros es que a veces dejamos crecer en nuestro corazón ciertas cizañas. Y esas cizañas nos restan fuerza espiritual dentro de nosotros mismos. Estoy hablando de personas muy religiosas, por ejemplo, que dejamos crecer o dejan crecer en su corazón una envidia espiritual oculta. Tienen envidia por este o tienen envidia por el otro, tienen envidia por el más allá. O dejamos crecer un vicio, tal vez oculto, puede ser un vicio, qué sé yo, del alcohol, tal vez de la pornografía, tal vez de la pereza, tal vez de, tantas cosas que podemos tener en nuestro interior, pero que por fuera aparentamos no tenerlas, y entonces son como cizañas que crecen de nosotros, dentro de nosotros, que nos restan oxígeno, nutrientes y fuerza espiritual para la vida. Y por eso es tan importante que nosotros con frecuencia estemos haciendo como esa limpieza interior para darle de lleno completamente la gracia y la gloria a Dios, para que se vigorice en nosotros ese fruto del trigo que Dios sembró en nuestro corazón. Porque
Dios no puso el mal en nuestro corazón. El mal ha llegado a nosotros porque el maligno ha querido tentarnos precisamente para que nosotros caigamos y le demos cabida a ese mal y crezca dentro de nosotros. Siempre que nosotros percibamos un sentimiento de envidia, un sentimiento de resentimiento, de amargura, de depresión, de tristeza, pues lo más oportuno sería reprenderlo. A veces es difícil sacarlo, pero sí podemos tenerlo aminorado dentro de nuestro corazón cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, cuando nos alimentamos de la oración, como que tenemos la capacidad de ir ahogando poco a poco esa cizaña que va creciendo en nuestra mente. Incluso hay pensamientos, por ejemplo, de duda frente a la fe. De hecho, desde que comencé en este camino espiritual, pues he tenido muchas dudas, pero para la gloria de Dios he querido estudiar, he querido profundizar, he querido entender el por qué. ¿Sabes? Porque en el fondo también de mi corazón siempre estoy seguro que Dios sembró una semilla del bien y esa es la que quiero encontrar. Dice San Pedro, estén preparados para dar respuesta a todos los que les pidan razón de la esperanza que ustedes tienen. Y la verdad es que necesitamos prepararnos para que precisamente se vigorice en nosotros ese trigo que Dios ha puesto y que podamos ayudar a otros también dándoles respuestas de nuestra fe. Pero no nos dejemos desanimar, no dejemos que esa cizaña desanime nuestra vida espiritual, nos ahogue las buenas obras que tenemos, la fe, la convicción profunda que hay en nosotros. No nos dejemos desanimar, porque si nos dejamos desanimar, pues la cizaña va a crecer muchísimo más. Toda persona que termina siempre en el pecado dice, total, untado el dedo, pues ya untada toda la mano, ya qué le vamos a hacer, eso caigamos de lleno. Y por eso es que nosotros nos vamos hundiendo hasta el fondo cada vez que le damos oportunidad a que el mal entre y azote nuestra vida. Pero es más grande el que está con nosotros que el que está en contra. Es más grande Cristo que está en nosotros que el enemigo que está en contra. Y en algún momento será separada esa cizaña de nuestro corazón. Bueno, el Señor sabe que sembró una semilla buena dentro de nosotros, pero a veces sucede que dejamos crecer tanto el mal que no me cabe la menor duda que seguramente a muchos les ahoga totalmente esa semilla mala o esa cizaña que ha crecido en sus corazones. Y es que en algún momento se dio. Mira, hay personas o amistades que se van metiendo sigilosamente en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, y que van sembrando ciertas maneras de vivir, de ser, de comportarse, y como que nosotros a veces sin darnos cuenta las compramos y empezamos a percibir lentamente unos cambios y esto va ganando terreno en nuestra vida. No sé si te ha pasado, pero hay veces que llega una persona a una familia. Puede ser una persona política, vuelvo a repetir, una cuñada, un cuñado, en fin, alguna persona que se metió a murmurar o a dañar la estabilidad que tenía la familia. Como que vivían antes en un amor tan tranquilo, un amor tan llevadero, vivían tan felices todos, pero viene esta persona con sus vicios, con sus murmuraciones y siembra discordia. Y esta discordia a veces empieza a crecer porque le damos cabida a la desconfianza, al resentimiento, cuando antes eso no existía. Por eso es tan importante que nosotros a veces hagamos como una evaluación. Oye, ¿dónde comenzó esto? ¿Qué pasó con nosotros que nos dividimos y antes vivíamos tan felices? ¿Dónde entró el mal? Para que podamos volver a retomar ese momento en el que pues sencillamente se destruyeron las cosas y volvamos a retomar el cauce que teníamos antes de que se destruyeran las circunstancias. Por eso es tan bueno el tema del diálogo. Pero no es solamente allí, en la familia, a veces es en las empresas. Viene una persona disociadora, murmuradora. Entonces empiezan a meterse esas ideologías en las que ya los jóvenes no se quieren casar, en las que ya los jóvenes no quieren tener hijos, en los que ya la eutanasia pues es un derecho de todo el mundo, entonces cada cual mata cuando quiere y hace lo que quiere. Y lo más triste es que muchos de nuestros jóvenes aceptan este tipo de cizaña, este tipo de ideologías en sus vidas y ya lo hablan con muchísima naturalidad, y ahí donde uno esté en contra de ellos, pues sencillamente saltan energúmenos a defender sus posiciones y a agredir, porque sencillamente no pueden aceptar la sana doctrina o la sana enseñanza
que viene de nuestra Santa Iglesia Católica. Pues bien, este es otro tipo de cizaña que el mundo está recibiendo en este momento. Hay mentiras, hay ambición y muchas veces se camufla bajo la buena bandera, digamos, de evitar la corrupción. Y efectivamente evitar la corrupción es bueno, claro que sí, pero so pena de eso, bajo esa bandera, estoy metiendo por debajo una gran cantidad de ideologías que son contrarias a la vida. Y claro, creo envalentonarme mucho porque estoy hablando de anticorrupción, que es lo que más le gusta a las personas, ¿no? Es como cuando uno va donde un cliente en su momento, cuando yo trabajaba en materia de ventas, y a uno le decían en la clase, en la universidad, háblele de lo que le gusta al cliente para que se lo gane. Y claro, si el cliente coleccionaba carros deportivos, entonces, usted colecciona carros deportivos, qué bueno, mire, yo también y tal. Entonces se informa uno de eso y entra por donde a él le gusta, pero por fuera le está vendiendo otra idea absolutamente diferente. Así es como opera la cizaña. La cizaña siempre va a tender cortinas de humo en nuestra vida, en nuestras comunidades, para dividirnos, para dañarnos, para mirar cómo nos arranca la gracia que viene de Dios. Y por eso es que necesitamos vivir alertas, especialmente en materia de fe, porque en algún momento de nuestra vida nos vamos a sentir asfixiados, opacados, tristes, abatidos, y vamos a vivir las consecuencias de cosas que dejamos entrar en nuestra vida. Dice un teólogo que se llama Antonio Rollo Marín. Este teólogo dice que la humanidad se da cuenta de los errores graves 100 años después de cometidos. Es decir, en 100 años nos vamos a dar cuenta de la gravedad de errores como por ejemplo de la libertad sexual, del machismo, del feminismo, y seguramente en mucho tiempo nos vamos a dar cuenta de la gravedad del tema del aborto y de la gravedad de la eutanasia y de todas estas ideologías que están penetrando en el mundo y que la juventud las está aceptando como si no pasara nada. Los que ya estamos un poquito más adultos estamos tratando de hablar en contra de esto, pero muchas veces la gente no quiere entender ni quiere escuchar estas voces que ya han tenido experiencia en la vida. ¿Por qué? Porque sencillamente nos hemos dado cuenta que la semilla buena es la que sembró Dios y que como el maligno siembra semillas malas. A veces incluso utiliza a personas maduras para sembrar semillas malas porque gozan de cierto prestigio, de cierta credibilidad. Utiliza incluso ciertos íconos especiales en el mundo como artistas, como deportistas, gente de talla internacional reconocida para sembrar una idea errónea, sembrar una cizaña en el corazón de muchos. Y esto es lo que hace el mal, recluta precisamente personas que están llenas de reconocimiento del mundo para que confundan más a las personas. Pero tú y yo que estamos escuchando este programa, que estamos a los pies del Señor, que tal vez hemos decidido decirle sí a Dios, nosotros no nos podemos dejar confundir. Nosotros tenemos que dar nuestra batalla por nuestra familia, por nuestra vida, por el tiempo que nos tocó vivir. Esa es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Hablar de cara a la verdad, sin temores, y tratar de prepararnos con todos los argumentos posibles para poderle decir al mundo cuál es la buena semilla y cuál es la cizaña, para que tratemos de tener cuidado de cómo nos contaminamos en esta vida que es tan corta, pero que vemos que a veces crece el mal. Entonces ya vimos que por un lado hay cizaña dentro de nuestro corazón, hay cizaña en nuestra familia, hay cizaña en nuestras comunidades, pero también hay cizaña en el mundo entero, porque así opera el mal. Nosotros no podemos desconocerlo. Tal vez a algunos les moleste este tipo de programas o de circunstancias que hablamos sobre la realidad del bien y del mal y les da pereza porque ponerse a pensar en esto a veces puede ser pesado, pero mira, toma la mejor decisión. Vincúlate de lleno a las cosas de Dios. Busca personas que tengan real credibilidad en la vida, en la iglesia, que sean personas de testimonio y vas a darte cuenta cómo el Señor va orientando nuestra vida y llevando oxígeno a ese buen trigo que hay dentro de cada uno de nosotros, porque todos tenemos buen trigo. Lo único que hay que hacer es no alimentar la cizaña, solamente alimentar el trigo
que hay en nuestro corazón. Pues bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa. Te habló Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica. Puedes buscarme en Facebook como Juan Alberto Echeverry, autor. El Juan Alberto Echeverry personal ya está lleno, no puedes darle más clic en like. Pero el Juan Alberto Echeverry, autor, el oficial, ahí sí puedes y te llegan mensajes de esperanza todos los días para que también motives ese trigo que hay en tu corazón. O puedes buscarme en mi página web www.juanalbertoecheverry.com. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.